pidiéndote también que prepares nuestros corazones, que los ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos, en el nombre de Jesús, poder comprender tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Por Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si me acompaña con su boletín? Puede acompañarme de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, versos 23 al 25. Si se dio cuenta, la culpa no fue de Wayne, sino más probable mía o un typing, pero no hay tal cosa como Salmo 154. Solo se quedan hasta el 150. Era el Salmo 145. Así que, nada, no nos inventamos un salmo nuevo, no se asuste. Aquí no hacemos eso, pero solo para que tenga el dato. Era el Salmo 145 y no es culpa de Wensi, no fue culpa de él. Mateo capítulo 4, versos 23 al 25. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves y los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Perdón. Aquí en Comunión nos estamos preparando como iglesia para comenzar una serie de sermones ya el domingo que viene, que van a estar ancladas en el gran discurso del Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Nos hemos estado preparando para anticipar y preparar nuestra comprensión sobre lo que significa cada una de aquellas palabras que Jesús va a compartir y compartió en la Escritura, y nosotros vamos a estar aprendiendo de ellas. El Sermón del Monte es tal vez el discurso más famoso que cualquier ser humano haya proclamado alguna vez en la historia. La cantidad de veces que se ha usado este sermón lo demuestra, o las palabras que allí se encuentran. Es más, por ejemplo, el gran pastor británico John Stott, quien junto a Billy Graham ha sido reconocido como el arquitecto del evangelicalismo del siglo XX. Este gran pastor John Stott, que ya partió con el Señor hace un tiempo, él, refiriéndose al Sermón del Monte, dijo lo siguiente. Déjeme citar, él dijo: el Sermón del Monte es probablemente la parte más conocida de la enseñanza de Jesús, aunque podríamos suponer que es la parte que menos se comprende y seguramente la que menos se obedece. Es lo más parecido a un manifiesto que Jesús haya pronunciado, porque es su propia descripción de lo que deseaba que sus seguidores fueran e hicieran. En mi opinión, no hay otras dos palabras que resuman mejor su intención o que indiquen con más claridad su desafío al mundo moderno que las contenidas en la expresión contracultura cristiana. Cierro la cita. Lo que John Stott nos está diciendo en palabras resumidas es el sermón o el anuncio o el discurso más popular, pero el menos que la gente practica, el menos que las personas llevan a cabo. Y que parte de la razón de eso es que sus palabras todavía resuenan fuerte cuando hablamos de nuestra cultura, lo comparamos con nuestra cultura. Y como vamos a ver, las enseñanzas de Jesús van a ser bien desafiantes. Ahora, podemos cometer un error si pensamos o interpretamos el Sermón del Monte, que ya el domingo que viene comenzaremos con él, como una especie de nueva ley. Como una especie de nueva ley. Y esto implicaría ver a Jesús como un nuevo Moisés. Solo el Sermón del Monte es: haz esto y haz lo otro. Si lo vemos de esa manera, no entendemos todo lo que Mateo está tratando de decirnos. No significa que no lo hagamos, tenemos que obedecerlo.
Ahora, ¿cómo se obedece el Sermón del Monte? Y es aquí donde lo que hemos venido estudiando sobre los pasajes previos a Mateo 5, esta pequeña precuela sobre el reino de Dios, nos ayudan a entender. Sobre todo el aspecto que mirábamos el domingo pasado. ¿Cómo, para quiénes son las palabras del Sermón del Monte? Para todos aquellos que han comenzado a seguir a Jesús, que son sus discípulos y que han decidido vivir en el reino de Dios. ¿Cómo entras en el reino de Dios? No es con algo que nosotros hacemos. Vemos que Jesús llega directamente en los pasajes anteriores y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero erramos si entendemos que el requisito para entrar en el reino de los cielos es arrepentimiento. No, el arrepentimiento es el fruto de haber entrado en el reino de los cielos. ¿Cómo vemos esto? Inmediatamente el verso siguiente, como observamos el domingo pasado, es Jesús llamando a unos pescadores diciéndoles: síganme. Es el llamado eficaz de Jesús. Es el llamado de Dios quien despierta el corazón del pecador para que pueda darse cuenta de la seriedad de su pecado, y entonces al responder por la obra de gracia de Dios, entonces puede arrepentirse y darse cuenta de la belleza de la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y esto es crucial porque cuando nos acerquemos al Sermón del Monte, vamos a ser confrontados en muchas veces. Pero ese acto de sentirme confrontado, de mirar mi corazón y decir: aquí hay algo que tengo y que debe ser arreglado, hay algo aquí que tengo que llevar al Señor, eso es fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera que Dios promete estar activamente en nosotros trabajando para poder ser obedientes a ese Salvador maravilloso llamado Jesucristo. Pero estas palabras no solamente son desafiantes, por eso, como dice Stott, son contracultura, porque de alguna manera son la implicación, o como les decía, la constitución del reino de los cielos. Y ese reino es un reino diferente a la vida y al reino de aquí, de la tierra. Ahora, vale la pena entonces preguntarnos, si estoy conectando todo esto con el reino, ¿qué es el reino de Dios? Cuando hablamos del reino de Dios, ¿a qué me estoy refiriendo o a qué se refiere la Escritura cuando hablamos del reino de Dios? ¿A qué se refiere la Escritura? Hay 4 aspectos del reino de Dios que pueden describir lo que Jesús está tratando de comunicar. ¿Qué es el reino de Dios? Primero, es el gobierno o la soberanía reconocida de Dios. El gobierno o la soberanía reconocida de Dios. En el Sermón del Monte hay un momento donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Jesús, luego de hablarles de cómo tienen que orar, de que oren, les enseña cómo deben hacerlo. Es el momento donde está esta gran oración del Padre Nuestro, y una de sus grandes cláusulas es: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Jesús define el reino de Dios como el lugar de soberanía donde es reconocida su autoridad y su autoridad se manifiesta. La segunda aspecto para entender esa idea del reino, que es bastante dinámica, la segunda característica, la segunda forma en cómo Jesús utiliza esa palabra reino de Dios, es cuando se refiere a la completa salvación que trae a las personas. Cuando está hablando de todas las bendiciones espirituales y materiales que resultan de entender que Jesús es Rey y que es el Rey y Señor de nuestras vidas. Cuando le dice a la gente que escuchen el mensaje del reino de Dios, y que cuando ellos lo aceptan, ellos han entrado en el reino de Dios. Es cuando Jesús usa las parábolas y le dice: el reino de los cielos es semejante a un territorio, a este tesoro inmenso que esta persona escondió en un territorio. Luego se fue, reunió todo lo que tenía para comprar el terreno y volver a tener ese tesoro.
Ese es el reino de Dios, son todas las bendiciones de la salvación, y cuando te das cuenta estás dispuesto a hacerlo todo por vivir en esas bendiciones del reino de Dios. La segunda manera en cómo Jesús utiliza la palabra reino, la tercera manera en cómo lo hace, es cuando lo conecta, lo describe con la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Hay un pasaje bíblico cuando está dialogando con Pedro y le dice le pregunta a ellos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro es el que responde bien y le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús pasa y le dice, bien has dicho, porque sobre ti voy a edificar mi iglesia. Acto siguiente le dice, y voy a darte las llaves del reino de los cielos. Jesús compara la iglesia con el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es la iglesia, el pueblo de Dios, la que experimenta la completa salvación y los beneficios de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque es la iglesia, la esfera donde la soberanía de Dios es reconocida, donde procuramos día a día vivir de forma que agrada y glorifica al Dios Todopoderoso. Hay una última manera importante, y vamos a tocar también un poco de ella, del reino. Y es que Jesús no solamente va a decir, aquí está, allá está, sino que muchas veces va a decir, el reino de los cielos va a venir un día. Jesús va a jugar con que el reino de los cielos se ha inaugurado, ha comenzado, pero todavía no se ha establecido completamente. La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Jesús, que no es comunión solamente, es la suma de todos aquellos salvados por la gracia del Señor que adoran y se reúnen los domingos alrededor del mundo. Esa iglesia con I mayúscula, esa iglesia con I mayúscula es gloriosa, es maravillosa, es tan gloriosa que es llamada la novia del Cordero. Es descrita como una entidad con poder de tal manera que las fuerzas de las tinieblas no prevalecerán contra ella. Es descrita como ese motor que continuamente crece, que transforma y que cambia. Pero por más glorioso que la iglesia, la escritura describa a la iglesia, escuche bien, es solo una muestra de lo que Dios promete hacer cuando venga a transformar todas las cosas para la gloria de su nombre. Es solo un anticipo de lo que va a ser la creación cuando el Señor venga a reinar por los siglos de los siglos. Y eso es glorioso. A esa esperanza del día en que el Señor regrese y cambie todas las cosas, Jesús también lo llamará el reino de los cielos. Así que entonces, cuando vemos todas esas maneras de describir el reino de los cielos, tenemos tal vez una idea de lo que Jesús está diciendo. Mateo ahora pasa entonces a explicar un poco sobre ese carácter, a presentar un poco más sobre eso, poco sobre la naturaleza del reino de Dios. Es exactamente ese el tema de mi sermón, la naturaleza del reino de Dios. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es la naturaleza espiritual de ese reino. La naturaleza espiritual de ese reino. Mire conmigo el verso, lo tiene ahí en su boletín, obsérvelo. Mire conmigo Mateo capítulo 4, verso 23. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Esa primera expresión de Jesús es importante, de Mateo es importante. Es lo que se conoce como un inclusio. De forma sencilla, es para explicarlo, Mateo vuelve a utilizar una frase similar a esa en el capítulo 9 de su libro, en Mateo 9, verso 35. ¿Qué está haciendo entonces? Mira acá, Mateo utiliza esta frase, Jesús está predicando, enseñando y haciendo milagros, la utiliza como una especie de sujetalibros para decirnos que todo el material que está entre medio de esos dos versos
del 4:23 al 9:35, todo lo que está en medio de esos versos se resume de esa manera: Jesús enseñando y Jesús haciendo milagros. Es tanto así que una vez empieza en el capítulo 5, se trata desde el 5 hasta el 7 de Jesús enseñando. En el 8, Mateo empieza a demostrar milagros de Jesús hasta el 9. Lo que hace es que resume todo el material de lo que va a presentar en el medio, y lo presenta de esa manera. Así que lo que hace Mateo de saque es que Jesús, la forma en cómo está trayendo el reino de Dios a la tierra, es por medio de su enseñanza y por medio de la acción milagrosa de Jesús. Ahora, vamos a detenernos por un momento en la primera, en la acción de la enseñanza de Jesús, en la palabra que actúa, ese mensaje que Jesús está llevando y que se convierte en acción, esa palabra que actúa o esas palabras que muestran la acción de Dios. Y Mateo usa dos palabras para ese ejercicio. Mírenlo ahí, dice que Jesús enseña y Jesús anuncia. Jesús enseña y Jesús anuncia. Por un lado, Jesús, cuando utiliza la expresión enseña, se está refiriendo a que explica con detenimiento y con cuidado para que sus discípulos comprendan y entiendan la verdad del reino de Dios. Es Jesús usando parábolas. Es Jesús sentándose en el monte a enseñarle a sus discípulos. Es Jesús explicando poco a poco las verdades del reino de los cielos para que ellos puedan entenderla. Pero Él también anuncia, se para en la sinagoga, proclama que Él es el Rey. La diferencia, la enseñanza explica detalladamente. El anunciado proclama la verdad absoluta para cautivar los corazones de la gente. Cuando miramos estas dos expresiones, nos muestran el carácter espiritual del reino de Dios. ¿Por qué espiritual? ¿Por qué el hecho de que la forma en cómo Jesús está trayendo el reino es por medio de su mensaje, por medio de su proclamación? ¿Por qué espiritual? ¿Por qué es eso algo espiritual? Porque cuando miramos lo que Jesús enseña, Jesús tiene dos objetivos. El primero, revelar quién es el Padre Celestial. Decirle a la gente quién es el Dios que deben adorar. Y número dos, por medio de eso, transforma y cambia el corazón de la gente. Enseñarles quién es Dios y transformar su vida para que se conviertan en el pueblo que adora y que exalta a ese Dios, un pueblo transformado. Sus palabras quebrantan y penetran hasta el corazón del ser humano. No es una humana persuasión. Jesús no es simplemente un individuo con buena oratoria que convence los corazones de la gente. No, Él no es un individuo que simplemente está buscando persuadir a la masa. Es más, es la palabra que transforma y cambia. Cada vez que Jesús se para a enseñar, es la misma palabra que en Génesis capítulo 1 habla y las cosas son creadas. Por eso es que Juan dice, la palabra que existía desde el principio, esa palabra se ha encarnado. Es Jesucristo. Cada vez que Él habla, transforma el corazón de la gente. Hay una escena extraordinaria cuando Jesús está enseñando y parece que está diciendo cosas que están ofendiendo a algunos y se van, y Pedro se acerca y le dice, Jesús, se van a ir todos. Jesús lo mira y le dice, vete con ellos. E inmediatamente mira a Jesús y le dice, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que transforman y cambian el corazón de nosotros. Solo tú tienes esas palabras. ¿Por qué mirar la capacidad de cómo Jesús está trayendo el reino de Dios por medio de sus palabras como un cambio espiritual es importante para ti y para mí hoy? ¿Por qué es importante? Déjenme explorar dos áreas rápido en por qué es importante. Es importante porque
Es importante porque la espiritualidad nunca puede separarse de la verdad. La espiritualidad nunca puede separarse de la verdad. Hay un artículo que se publicó en el 2014 en el New York Times. Ellos lanzaron un artículo que la traducción sería el crecimiento de los espirituales no religiosos en Estados Unidos. Se ha convertido literalmente en una nueva categoría de personas en el mundo de la cultura norteamericana. Puede buscarlo después cuando esté en su casa. Hay toda una serie de estudios y de reportajes sobre este grupo en crecimiento que se autodenominan espirituales no religiosos. Es más, para el 2014 eran el 7% de la población americana. Y usted dirá, no es mucha gente, es más que los ateos, más que los musulmanes, más que los hindúes y más que los episcopales en Estados Unidos. Así que sí es un grupo con algún tipo de fuerza en la cultura norteamericana. Estas son personas que entienden que su espiritualidad no se restringe a ninguna creencia. Ellos son espirituales y desarrollan su espiritualidad como ellos deseen y como ellos quieran. Y sobre todo apartada de la fe cristiana. La pregunta es si pudiera haber espiritualidad apartada de la verdad. Y como creyentes creemos que Cristo es la verdad. Esto nos ayuda a entender una gran realidad. Escuche bien. La Escritura no utiliza ese lenguaje. Usted nunca va a escuchar en la Escritura un texto hablando sobre tu crecimiento espiritual. Sí nos invita a crecer espiritualmente, pero hay otra palabra que la Biblia utiliza que deberíamos rescatarla porque nos ayuda en medio de los desafíos contemporáneos de nuestra cultura. Piedad. Le voy a decir cuál es la belleza de esta palabra. Es que piedad en la Escritura va a implicar mi relación con Dios, mi desarrollo espiritual. Pero no solo eso, piedad significa doctrina o la verdad de Dios. Segunda de Timoteo, Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, bien visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Lo que Pablo hace es llamar piedad a la fe cristiana, a la encarnación, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión. Para Pablo eso es piedad. Ahora, no es solo información, es que esa realidad transforma la vida. Me permite relacionarme con mi Padre Celestial y por lo tanto me permite crecer en mi caminar en Cristo Jesús. Crezco espiritualmente. El crecimiento espiritual nunca puede estar desafiliado de la verdad, de la palabra de Dios y de la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Lo segundo que nos ayuda es el saber que Jesús comienza su reino por medio de estas palabras y enseñanza y que ese carácter es espiritual. Es que nos ayuda a enfrentarnos a uno de los grandes males de nuestra sociedad. El desprecio a veces entonces por la espiritualidad. Déjeme decir esto rápido y continuar con el sermón hoy. Nosotros vivimos en una sociedad que ya no es cristiana. Y una sociedad que todavía resiente muchas de las malas acciones que el cristianismo, en nombre de su fe, ha llevado a cabo. En América Latina todavía las cruzadas y la colonización o la conquista de América es una herida que todavía está abierta. Libros y expresiones como la cruz y el puñal o la cruz y la espada son comunes y corrientes a la hora de presentar un cristianismo que pensaba que el reino de Dios se establecía por medio del moller humano, de la fuerza humana. Allí donde la iglesia ha perdido la visión del carácter espiritual del reino, sus acciones han sido desastrosas. El reino de Dios no se establece con la fuerza. Es un poder espiritual que transforma el corazón de las personas a través de la proclamación de la palabra del Señor. Es tal vez el corrector necesario e importante que los reformadores le brindaron a la fe cristiana con la sola Escritura.
Era poner la palabra del Señor en el centro de la fe, para recordarnos que las vidas son transformadas por medio de la palabra del Dios Todopoderoso. Ahora, eso no solo es verdad a nivel cultural y reconocer nuestros grandes errores, es verdad en categorías o en niveles más personales. Es recordarnos que la transformación de tu vida y la mía no es por medio del mullero o de la fuerza de tu capacidad, es por medio del poder de Dios a través de su palabra. Somos transformados cuando nuestras vidas son expuestas a la palabra del Señor. Y cuando esa palabra transforma y cambia quiénes somos nosotros, para gloria y honra de su nombre. La palabra, a través del poder del Espíritu Santo, cambiando corazones pecaminosos y transformándolos para gloria y honra del nombre del Señor. Ese poder espiritual es sumamente importante. La segunda naturaleza que vamos a ver en estos textos sobre el reino de Dios es su naturaleza restauradora. Es su naturaleza restauradora. Mira la última parte del verso 23. Sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Verso 24. Su fama se extendió por toda Siria y llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de las regiones al otro lado del Jordán. Tal vez la primera parte es muy común en nuestra tradición. Ahora la segunda sigue siendo importante en el ministerio de Jesús. Su naturaleza restauradora. Hace unos años hubo un artículo también del New York Times donde uno de los periodistas, un periodista liberal a nivel social y cultural, quiso entrevistar a Russell Moore, a este pastor y líder evangélico de los Estados Unidos. Era un tiempo de Navidad y le hace una entrevista a Russell Moore y le dice a Russell Moore: ¿sabe? A mí me encanta la Navidad, me encanta la historia de Jesús, me encanta la historia de Jesús, pero yo tengo un gran problema con el cristianismo. Si se trata solamente de dar tu mejilla, compartir con los que no tienen, darle de comer al hambriento y todo eso es fantástico, pero cuando ustedes entran en los milagros, que si la encarnación, las sanidades y todas esas cosas, me suena tan alejado del mundo moderno, tan mitológico. Russell Moore le contestó lo siguiente: te entiendo, pero te digo algo, es más difícil creer y vivir lo que Jesús dijo que creer en milagros. Cuando estudias bien lo que Jesús dice, es más difícil llevarlo a cabo que creer y sorprenderse por los milagros. El Dios que trae su reino, un reino de carácter espiritual que está proclamando la verdad, a su vez tiene un impacto en las personas y en la gente. Y aquí Jesús no solo está enseñando, sino que también está haciendo milagros. Ahora, esta es la parte que a veces nos llama más la atención, no entiendo. Pero si una gran parte del ministerio de Jesús, y es verdad, una gran parte del ministerio de Jesús se centró en milagros. Y sí, el reino de Dios es una fuerza espiritual que afecta e interviene en nuestro mundo natural. Ahora, vale la pena recalcar esto hoy, escuche bien. Jesús no era un milagrero. Él no se pasaba buscando simplemente milagros como algunos quieren hacer creer de él. No era una persona que simplemente estaba por ahí viendo a quién le hacía un milagro. No. Los milagros de Jesús no eran realidades aleatorias, tenían un propósito particular en la agenda de Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos un momento a preguntarnos por qué Jesús hacía milagros? ¿Por qué los evangelios describen esa obra milagrosa de Jesús? Para poder entender lo que esto significa. Ahora, déjenme compartir con ustedes las 3 razones por las cuales Jesús, o lo que los milagros dicen de Jesús. 3 cosas que los milagros
dicen de Jesús y por la cual Jesús está haciendo milagros. La primera es que los milagros revelaban el corazón del Rey, el corazón de Dios, el corazón de Jesús. Los milagros revelaban el corazón de Jesús. Volvamos al texto bíblico de nuevo. Miren cómo Mateo construye esto. Verso 23. Jesús recorría toda Galilea. Ya varios sermones atrás habíamos hablado. Galilea es una zona pobre, llena de militares, con grandes problemas sociales. Allí está enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino de Dios y sanando enfermedades. Ahora, mire cómo continúa. Luego dice, su fama se extiende por toda Siria, lugar también de necesidad, de manera que la gente sale a llevarle sus enfermos. Todos los poblados pobres salen a llevarle sus enfermos. Y él empieza a sanar de todos los dolores graves, a los endemoniados, a los epilépticos, a los paralíticos, a todos, y él los sana. Seguían grandes multitudes y siguen los milagros en Decápolis, Jerusalén, Judea y en las regiones al otro lado del Jordán. Jesús está tocando los lugares de mayor necesidad y está mostrando el corazón compasivo de Dios, que mira el sufrimiento humano y no se queda a la distancia, sino que interviene y obra para mostrar que Dios es un Dios de amor. Está mostrando el corazón de Dios por medio de los actos milagrosos. Número 2, el hecho de los actos milagrosos muestran a su vez que quien está enseñando no es un maestro cualquiera. Confirman el mensaje y la persona de Jesús. No solo revelan, sino que también confirman la obra, el mensaje y la persona de Jesús. Jesús, por ejemplo, la imagen más famosa de esto es Jesús diciéndole al paralítico que sus amigos han roto el techo para bajarlo y ponerlo ahí donde está. Jesús diciéndole, tus pecados te son perdonados. Y la gente comenzará a decir, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Debe ser un hereje. Los pecados solo los perdona Dios. Y Dios sabe, Jesús sabe lo que ellos están diciendo. Y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Lo mira y le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se pone de pie y vuelve a su casa caminando. Los milagros Jesús los utiliza para mostrar y confirmar su mensaje y su persona, quién Él es. Número 3, cada milagro apunta a una nueva esperanza. De nuevo, no solo revelan, no solo confirman, también apuntan a una nueva esperanza. Apuntan a que estas personas están enfermas porque el mundo en el que viven es un mundo caído. Porque el mundo no es lo que Dios había determinado y quería que fuera desde el principio. El pecado ha afectado al mundo. Pero cada intervención milagrosa de Jesús le grita al mundo entero que un día Dios regresará para transformarlo todo. En palabras sencillas y claras, los milagros son excepciones, pero sirven como letreros o señales que apuntan a que un día dejarán de ser excepción y se convertirán en la norma. De nuevo, cada milagro es una excepción. Es una excepción, es algo que surge, que sucede, que es distinto, que es diferente, que no es común, que no es corriente. Por eso le llamamos milagro. Alguien es sanado sobrenaturalmente, es una excepción. Hay otros que enferman y mueren porque es el curso de la vida y de la historia. Hay excepciones por la voluntad soberana y la gracia del Señor donde esto ocurre. Ahora, esos momentos son señales que nos gritan y nos dicen, un día la enfermedad no existirá y la sanidad dejará de ser excepción y se convertirá en la norma. Y son señales que nos recuerdan y nos ayudan a esperar ese día. Ahora aquí está lo importante.
El hecho de que gran parte del ministerio de Jesús sea sobre milagros y señales. ¿Qué nos dicen a nosotros ahora como creyentes? ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos a mirar cada uno de los tres. El primero, la iglesia debe procurar milagros para que revelen el corazón de Dios. No, porque nosotros tenemos algo que ellos no tenían. Aquí nos habla muy bien, más claro que cualquier milagro, sobre las intenciones y el corazón de Dios para ti y para mí. ¿Tú quieres saber cuáles son las intenciones y el corazón de Dios? Tómala, ábrela y devórala para tu alma. Aquí te van a mostrar las intenciones del corazón de Dios. La iglesia debe buscar milagros para que confirmen el mensaje y la persona del Jesús que están predicando. Hay muchas personas por ahí que piensan que los milagros deben ser para confirmar el mensaje. No. Aquí la palabra tiene autoridad más que suficiente. Ahora escúchenme bien, por favor. Hay algo milagroso de verdad que ocurre cuando predicamos. En la obra del Espíritu Santo en el corazón de la gente que oye el Evangelio. Y es el Espíritu Santo el que confirma en el corazón de la gente la veracidad de la persona que hablamos y predicamos. No la habilidad del predicador y tampoco un milagro. Es el Espíritu Santo haciéndolo más íntimo, más profundo y verdadero, trayendo convicción al corazón. Ahora, la iglesia procura o busca milagros para que apunten a esa nueva esperanza. Este sigue estando vigente. Es aquí donde como iglesia, sí, si hay alguien que está enfermo, oramos por él creyendo que Jesús tiene poder para sanarle. Es aquí que si hay alguien que está pasando por alguna situación difícil, oramos creyendo que Dios tiene poder para intervenir. Y cuando Dios interviene, cuando nos sorprende con esos momentos excepcionales y gloriosos de un milagro, queremos como comunidad escuchar el milagro que Dios ha hecho. Queremos como comunidad adorar a Dios por su milagro. Pero si nos quedamos ahí, fracasamos y fallamos. El objetivo final no es el milagro, porque yo puedo estar gravemente enfermo y Dios en su gracia y misericordia intervenir y darme salud y disfrutar de un milagro de sanidad y salud. Pero ¿saben qué? Eventualmente mi cuerpo va a deteriorarse y llegará el momento en que moriré de alguna enfermedad. Pero celebraré esa obra de gracia de Dios, porque esa intervención me recuerda que un día esa excepción será la norma por la misericordia y la gracia gloriosa de nuestro Dios Todopoderoso. Como iglesia oramos por los enfermos, sí. Y oramos que Dios puede sanarlos, sí. Como iglesia oramos para que Dios intervenga y haga obras maravillosas, sí. Cada una de esas nos recuerda que un día esa será la norma. Celebramos eso y damos gracias a Dios por eso. Somos invitados a orar por los enfermos. La Escritura lo dice: vayan los ancianos, unjan sus manos, oren por ellos. Nos llama la Escritura. Cuando Dios en su misericordia obre, y lo haremos con fe, cuando suceda, recordemos que ese milagro es una señal que nos dice un día, esa será la norma. Es una señal que nos recuerda que no es el milagro, es el Dios del milagro el que debe ser adorado, exaltado y glorificado en nuestros corazones y en nuestra vida para siempre. Y eso nos libra de todos los problemas que han habido en la iglesia a través del tiempo, con falsos milagros y etcétera. No los buscamos, pero oramos para que sucedan, y cuando sucede celebramos que Dios está apuntando a que un día esa será la norma para gloria y honra de su nombre. ¿Por qué? Porque hay una tercera naturaleza de este reino
que es el acto redentor. Voy directamente a ese momento. Esa capacidad redentora. Eso es lo que los milagros no dan. Eso es lo que solo un milagro da. Un milagro de la obra del Espíritu Santo en el corazón nuestro. La obra del milagro de la cruz. Pablo le dice a los corintios, ustedes buscan sabiduría, palabras que les sorprendan. Otros buscan señales, milagros que los animen. Pero para ambos, aquí está el poder del reino de Dios. Cristo y este crucificado. Para algunos, locura. Para nosotros los que creemos, es poder de Dios actuando en las vidas de una manera más gloriosa que cualquier otro milagro. Es el milagro de los milagros. El poder de Dios crucificado, tomando nuestros pecados y salvando, quitando nuestra condena, rescatándonos por su amor y gracia, tomándonos para Él, eternamente para Él. Véalo conmigo. Lleguemos a la cruz. Acompáñenme. Imagínelo. Siga y acompáñenme como mi asistente. Pensemos que soy un maestro de clase. Usted es mi asistente. Por favor, lleve la lista. Vamos a pasar asistencia en la cruz. La lista están todos los que recibieron un milagro de Jesús. Jesús está crucificado. Vamos a ver si ellos siguen creyendo en Él después del milagro. Acompáñenme. Vamos a la cruz. ¿Dónde están los paralíticos que ya caminan y podían moverse? No están. Han abandonado a Jesús. ¿Dónde están aquellos que tenían lepra? Los 10 es más. ¿Dónde está el que regresó para adorarle? No está. Lo ha abandonado. ¿Dónde están todos aquellos que hizo milagros aún acercándose a Jerusalén? No está. Pase la lista completa. Ninguno de ellos está en la cruz. Ninguno de ellos está en la cruz. Hay uno al lado de Jesús que nunca vio un milagro. Que nunca vio un milagro. Que no recibió milagro. Y que podía pedirlo, pero nunca se lo dieron. Su vida no adoró a Jesús como Dios. Es más, la descripción que nos dan los evangelios es directa. Es un pecador, un ladrón. Y él mira a Jesús crucificado. El poder de Jesús en la cruz rompe sus cadenas y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí en la cruz, el poder de la cruz le permitió ver la verdad del reino de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo miró y le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el milagro más grande que cualquiera puede recibir. Es el milagro que tú has recibido. Y por eso hoy aquí puedes adorar y bendecir el nombre del Señor.